señor presidente Arias, usted en los años 70, voy más atrás, usted en los años 70, en su tesis de grado, usted en su tesis habló acerca de los grupos de interés en Costa Rica. Estamos hablando hace 30 años de esto, 30 y tantos años de esto. Y la tesis hablaba de que los grupos de interés muy poderosos en Costa Rica, en los diferentes ámbitos, impedían o dejaban de lado, que se viera de lado, el Costa Rica, el que todos querían, por oposición de los grupos de interés. Pero eso fue hace 30 y tantos años. La pregunta es, ¿usted fue profeta o era la circunstancia en los años 70? Porque me pareciera a mí que Costa Rica está como que inmerso actualmente en la misma situación. Todavía. Bueno, profeta no. Eso fue antes. Sí, pero yo lo voy a trasladar ahora. Porque, y bueno, le voy a hacer la pregunta directa, porque a mí yo lo veo como finalmente como alguien que quiero mucho a Costa Rica, pero también como visitante, y veo la comparación de falta de infraestructura que hay en este país en relación a otros países de América Central. Ya ni siquiera hablo del resto de Latinoamérica, y es espasmante. La falta de carreteras, la falta de puertos, o puertos que estén comunicados con carreteras, vías de ferrocarril, y en general infraestructura que yo hubiera esperado mucho mayor en un país con tantos avances en muchos otros sentidos como es Costa Rica. Sí, así es. Veamos, en toda sociedad hay grupos de presión, grupos de interés. En aquellos tiempos, en los 70, a principios de los 70, yo escribí ese libro, que era una tesis de grado en efecto, y lo que hacía era describir cómo operaban los grupos de presión en Costa Rica en aquel momento. Con el tiempo se han hecho mucho más sofisticados porque han crecido, no solo en Costa Rica, sino que en todas partes del mundo, en toda democracia. En una dictadura ahí están callados porque no tienen derecho ni a hablar ni a ejercer ningún tipo de presión ante el dictador de turno. Pero en una democracia operan como operan en Estados Unidos grupos tan fuertes como el National Rifle Association, que es posiblemente el más fuerte en Estados Unidos, peleando porque no se restrinja la compra y venta de armas, siendo Estados Unidos el país tan violento que es. Ese tipo de absurdos existen. Ahora, usted nos pone un ejemplo de grupos aquí que han logrado frenar, digamos, una concesión de una carretera, alegando que los viajes eran muy elevados, y eso llevó al actual partido que está en el gobierno a decir que iba a eliminar las concesiones de obra pública, el Consejo Nacional de Concesiones, cosa que yo espero que no lo haga, porque la verdad es que tenemos que escoger en América Latina y sobre todo aquí en América Central, pero sobre todo aquí en Costa Rica. O concesionamos obra pública o no se construye. América Latina ya escogió, porque es decir, las concesiones de obras públicas en América Latina son tema general, eso van desde Perú hasta México, en todas partes. De acuerdo, pero Costa Rica, aquí se ganó una campaña recientemente del partido de gobierno diciendo vamos a terminar con las concesiones. Y entonces la opción no es que el Estado las va a construir, no va a construir las carreteras, ni los aeropuertos, ni los puertos, no, es que no se van a construir nunca, que van a tener que esperar estas generaciones de hoy 30 años, como esperamos para construir la Costanera Sur 40 años, o la carretera de San José a Caldera otros 40 años hasta que se concesionó. Yo la concesioné a una empresa española. Entonces aquí el dilema, como usted dice muy bien, los otros países ya aceptaron esto y es parte de la vida de todos los días. El que una empresa extranjera venga y nos construya y tenga la operación por 30 años de un puerto, de un aeropuerto, de una carretera. Aquí en Costa Rica todavía estamos discutiendo eso. Absolutamente, pero ahora el actual gobierno, como usted bien lo dice, bueno, concesiones no, porque el gobierno las va a construir. Ellos lo que dicen es que el gobierno va a construir. Eso es una utopía. Si el gobierno, como le digo, la carga tributaria de este país es el 13% del producto.
es una de las más bajas. Así ha sido por los últimos 12 años. Desde el 2002 el presidente intentó hacer una reforma tributaria y no pudo. Después vine yo e intenté hacer una reforma tributaria y no pude, no me dieron los votos. Después vino mi sucesora, Laura Chinchilla, e intentó hacer una reforma tributaria y la Sala Constitucional se la trajo abajo. Y este gobierno ha dicho, siendo un absurdo, debo decirlo, que va a esperar 2 años para comenzar a pensar en una reforma tributaria. Al regresar. ¿Usted está de acuerdo en que hay ingobernabilidad en Costa Rica? Sí, señor. Sí. ¿Desde cuándo?